¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver este ejercicio de centroides. Como dice el título, encuentre el centroide de la figura. La figura es un trapecio que está en posición vertical. Vean que normalmente el trapecio tiene dos bases. En este ejemplo vemos que la base ahora está hacia arriba. Tendría una base de 100 centímetros y una base menor de 70 centímetros. El trapecio está ahorita en posición vertical y eso coincidiría con una altura de 60, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos resolver este problema de centroides? Pues podemos dividir la figura en dos secciones, un rectángulo y un triángulo. El rectángulo sería a partir de la línea roja hacia abajo y el triángulo sería este de aquí. Okay. Bueno, para esto tenemos que recordar que la posición del triángulo, la posición del centroide del triángulo está a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. Eso lo podemos consultar en la hoja de los centroides o en la tablita de centroides que les dejo a continuación. Bueno, aquí tenemos la tabla de centroides. Vean cómo para el rectángulo, que ya habíamos hablado de esto, la posición del centroide está en la mitad de B. Si tiene un ancho B, pues la posición tendrá B medios. Y la altura está en H medios. Aquí no hay ningún problema. Para el rectángulo, para el triángulo rectángulo, vean cómo el centroide no está en H medios, sino en H tercios, es decir, a 1/3 de la altura. Y la posición en X, la posición de la abscisa, está en B tercios, es decir, a 1/3 de su base. También tenemos la posición del semicírculo y la posición del centroide para el cuarto de circunferencia. Vean cómo esta altura para el semicírculo es igual a 4/3 del radio dividido entre pi, o 4 por r entre 3pi. Para la posición del centroide en el cuarto de circunferencia, vean cómo tanto la coordenada x como la coordenada y valen 4/3 del radio entre pi, que serían estas distancias. A partir del origen, 4/3 r entre pi sobre x, y a partir del origen, 4/3 r entre pi para la ordenada o la coordenada y. También la tabla que les voy a dejar en la plataforma tienen otras figuras que son útiles. El medio complemento parabólico, que podría entenderse como el área bajo la curva a una parábola, el área de una media parábola, que es esta. Vean cómo estas dos áreas son complementarias, ¿sí? En una estamos poniendo el área bajo la curva y en otra sería el área sobre la curva. Y está dentro de esta envolvente que vale B por H. También tenemos la posición del centroide para un sector circular, que es la que tenemos aquí, y el centroide es este, y también para un cuarto de elipse, que sería esta de aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras dos figuras, nuestra división con la línea roja, y vamos a proceder a encontrar los centroides de cada una de estas dos figuras. La primera figura que vamos a estudiar o analizar va a ser el rectángulo, que es la de aquí abajo, esta de aquí. Inicialmente tenemos que poner atención que el borde exterior, que es este de aquí, no coincide con el origen del sistema de referencia. Por lo tanto, a la hora de encontrar el centroide de este rectángulo, hay que considerar esta distancia de 40 centímetros. El centroide del rectángulo estará a la mitad de su base. Si su base son 60 centímetros, pues la posición será 30 centímetros a partir de este borde, de esta distancia, es decir, aquí. El centroide tiene que estar sobre esta línea roja punteada que estoy poniendo aquí. Para saber la altura, si sabemos que el rectángulo tiene 70 centímetros de altura, pues el centroide estará a la mitad de estos 70, es decir, a 35. Estos 35 centímetros son también el eje de simetría del rectángulo. El centroide estará entonces aquí. Y lo denotaremos con la letra C1. Por lo tanto, C1 tendrá las siguientes coordenadas.
En X hay que considerar 40 más esta distancia media. Si esto es 60 y este es el eje de simetría que está a la mitad, hay que sumarle 30. Por lo tanto serán 40 más 30. Esto es igual a 70. Y para la coordenada en Y, solamente hay que fijarnos en la mitad de la altura. La altura son 70, la mitad serán 35. Con esto están las coordenadas del centroide 1, correspondiente a la figura del rectángulo. Vamos ahora con la figura 2. Bueno, ahora vamos a encontrar el centroide del triángulo. Como vimos en la tabla, el centroide está en esta posición. Y vamos a colocar los ejes centroidales o los ejes relativos a este centroide. Aquí ya están los ejes centroidales. Recordemos que en la tablita, para ubicar a los centroides, esta distancia que voy a indicar, esta de aquí, es igual a 1/3 de B. Y en este caso, B vale 60 centímetros, que es esta distancia que tenemos aquí. Por lo tanto, esta distancia de 1/3 de B es igual a 20 centímetros. Hagamos lo mismo para encontrar el tercio de la altura. Toda la altura del triángulo es la siguiente. Con esta línea azul estoy denotando la altura total del triángulo. Si nos damos cuenta de la geometría, al tener 100 en este lado del trapecio y 70 de este lado, esta h es la diferencia, es decir, 100 menos 70, que es igual a 30 centímetros. Si consultamos nuevamente nuestra tabla de centroides, vamos a encontrar que el centroide está alojado a 1/3 de su altura, es decir, a esta distancia que voy a indicar. Aquí vemos cómo esta distancia es 1/3 de h. Si h vale 30 centímetros, entonces 1/3 vale 10 centímetros. Con esto, o teniendo ya estas líneas definidas, podemos encontrar las coordenadas del centroide de la figura 2 o del triángulo. Para X serán esta distancia de 40 centímetros más esta distancia de 60 centímetros, que nos dan un total de 100 centímetros. Pero hay que restar esta distancia de 20 centímetros, porque la distancia que requerimos es esta. Es desde aquí hasta acá. Y esta distancia tiene que ser 100 menos 20. La coordenada X de este centroide será 80. Ahora vamos con la coordenada Y. La distancia que requerimos para encontrar la coordenada Y del centroide es toda esta. Y esta altura la vamos a encontrar como 70, que es la altura desde la base hasta este punto, y luego hay que sumar este pequeño cachito, este 1/3 de h, que ya calculamos y vale 10 centímetros. Por lo tanto, hay que sumar 70 centímetros más estos 10 centímetros. Esto es igual a 80 centímetros. La coordenada Y de este centroide también valdrá 80 centímetros. Para encontrar el centroide, recuerden que tenemos que tener nuestra tablita. Nuestra primera figura es el rectángulo, y en la segunda columna nos piden el área de este rectángulo. Simplemente vamos a hacer el área, que es su base, 60, por su altura, 70. 60 por 70 nos van a dar 4.200 centímetros cuadrados. Aquí por espacio omití las unidades, pero sabemos que el área va a estar dado en centímetros cuadrados. La posición del centroide ya la habíamos encontrado y tenemos que la coordenada en X es de 70 y la coordenada en Y es 35. A continuación la tabla nos pide el producto XA, que es la X centroidal por el área, y el producto YA, que es esta Y por esta área. Hacemos el producto, o los productos, 4.200 por 70, esto nos da 294.000. Y luego hacemos, como nos indica aquí la tabla, Y por A,
hacemos 35 por 4.200. Y esto nos da 147.000. Ya tenemos todos los datos para la primera figura, que son estos de aquí. Nos vamos a la segunda figura, la figura del triángulo. Para sacar el área hay que multiplicar base por altura sobre 2. Aquí lo tenemos. La base es 60, la altura del triángulo son 30, dividimos entre 2 y tenemos un área de 900 centímetros cuadrados. La X centroidal y la Y centroidal ya la habíamos calculado y encontramos que ambas valían 80. Posteriormente, para seguir llenando la tabla, vamos a multiplicar la coordenada X de 80 por 900, que es el área, que es lo que nos piden aquí, multiplicar X por A. 80 por 900 nos da 72.000. Lo mismo hacemos con Y por A. 80 por 900 nos vuelve a dar 72.000. A continuación, solamente nos resta hacer la suma de áreas, que es esta de aquí. Vamos a sumar 4.200 más 900. Esto nos da un total de 5.100 centímetros cuadrados, que corresponde al área total del trapecio o del área. Recuerden que aquí tenemos una figura compuesta por un rectángulo y un triángulo que forman un trapecio. El área total de la figura es de 5.100 centímetros cuadrados. Y hacemos las sumas de los productos XA, que son estos dos, y los sumamos. 294.000 más 72.000. Esto nos da un total de 366.000. Hacemos también la suma sobre esta columna, 147.000 más 72.000, y esto nos da 219.000. Ahora, como ya tenemos las sumas de áreas y las sumas de los productos X y AI y también de los productos Y y AI, lo único que tenemos que hacer es vaciar la información que obtuvimos con esta tablita en las expresiones para obtener las coordenadas centroidales. Recordemos que para XC o X centroidal hay que colocar en el numerador la suma de los productos X y AI dividida entre la suma de áreas. Y para encontrar la ordenada centroidal o la coordenada Y, hay que hacer los productos Y y AI, la suma de estos productos divididos entre la suma de áreas. Estos valores ya los tenemos en la tablita, lo único que hay que hacer es vaciarlos. Para X va a ser 366.000 entre 5.100, que es el área total, y esto nos da 71.8 centímetros. Y para YC vamos a hacer la división de 219.000 entre 5.100. Esto nos va a dar 42.9. Estas son las coordenadas centroidales de toda la figura. Aquí se plasma el resultado en la figura total.